Bienvenidos, mi nombre es Patricio Martín Polo, soy despachante de aduanas, licenciado en Comercio Exterior y contador público, trabajo en el estudio aduanero Arbrook y en el día de hoy vamos a hablar respecto a los instrumentos de política comercial que nos especializamos en explicarte en cada uno de nuestros videos respecto a las actualidades en materia tributaria, cambiaria, aduanera y también de las regulaciones y desregulaciones que hay en nuestro mercado nacional para poder participar del comercio internacional que día a día se van dando en nuestra República Argentina. Primero definiremos exactamente qué es un bien, ¿sí? Un bien es un satisfactor, un elemento material que nos permite satisfacer una necesidad. Y una necesidad es la sensación de carencia de algo unida al deseo de satisfacerlo. Si no tengo ese deseo de satisfacer, no constituye una necesidad en particular. Y el bien, este elemento material, viene a satisfacer esa necesidad intrínseca mía, como así también un servicio que una prestación inmaterial también lo puede satisfacer, ¿sí? Y a su vez, nosotros vemos de que para adquirir un bien, hoy en día necesitamos elemento monetario, dinero, ¿sí? Ya dejamos atrás lo que venía a ser el sistema de trueques. Y justamente en el día de hoy nos vamos a abocar a analizar justamente el intercambio de bienes de la República Argentina, qué instrumentos de política monetaria se van aplicando. Dentro de eso tenemos aranceles o derechos de importaciones, también tenemos los aranceles o derechos de exportaciones. Argentina es uno de los pocos países que cobra a sus exportadores por exportar, ¿sí? Procedemos a definir a los aranceles como los impuestos a pagar por parte de, si es un arancel de importación, por parte del importador, y si es un arancel o derecho de exportación, por parte del exportador. En sí, los aranceles pueden ser de dos tipos. Tenemos los específicos, que vienen a ser una cuantía fija respecto a una unidad de medida, que puede ser unidades de la mercadería, como así también puede ser toneladas o kilogramos, pulgadas, en sí. Pero hoy en día los derechos específicos ya no se utilizan casi mucho en cuanto a lo que es gravar, es decir, afectar de manera tributaria a la compra-venta de determinada mercadería. Sí están vigentes en gran parte y en gran medida hoy en día lo que son los aranceles ad valorem o derechos ad valorem, ¿sí? Que básicamente son un porcentaje de una determinada unidad, ¿sí? Es decir, por ejemplo, aquí en Argentina nosotros nos basamos en lo que es en nuestro valor en aduanas para determinar lo que es la parte tributaria aduanera, ¿sí? Partimos de lo que es el FOB o FCA según la vía de transporte de importación que esté arribando nuestra mercadería, al cual le añadimos lo que es el flete internacional. Luego de eso nos da un nuevo incoterm, el CFR, Cost and Freight, costo y flete, ¿sí? De ese costo y flete, aquí en Argentina, le obtenemos el 1% de ese valor y le sumamos para obtener justamente el seguro internacional. Y a nuestro CFR, al sumar nuestro seguro, obtenemos nuestro CIF, base CIF, costo, seguro y flete de la mercadería en que estamos importando. De ahí más o menos ajustes a incluir y a reducir, según el código de valoración del GATT, de los cuales encontramos en su artículo número 8, inciso A e inciso B. Sabemos qué concepto sumar, qué concepto restar, para llegar a nuestro valor en aduanas. Ese valor en aduanas es desde ahí de donde nosotros vamos a partir, justamente para obtener, mediante la aplicación de una alícuota en particular, nuestro derecho de importación. Y también aquí en Argentina está grabada por la tasa de estadística. Pero hay excepciones, que siempre eso va a depender del origen de las mercaderías. Y ahí es justamente donde se aplica la excepción de no gravar tributariamente esa mercadería originaria y o precedente de determinados países asociados al Mercosur, o también que sean mercaderías originarias de los restantes miembros del Mercosur. Justamente los aranceles lo que vienen a hacer es un impuesto
un aditivo más al precio de libre comercio que han pactado entre ambas partes, es decir, entre importador y exportador. ¿Sí? Es un aditivo que termina encareciendo aún más al bien en cuestión que estamos importando. ¿Sí? Todo a través del sistema informático y demás, y a través de lo que viene a ser la posición arancelaria. ¿Sí? La posición arancelaria es lo que me determina a mí el tratamiento tributario respecto a esa mercadería, si se está importando o si se está exportando. Y la posición arancelaria es un código numérico de, en el caso de Argentina, 11 dígitos, 11 números, más un dígito control alfabético, ¿sí? En el cual los 6 primeros números vienen a ser la expresión universal de esa mercadería. Luego tenemos lo que es la apertura regional, que son los siguientes 2 números, y la apertura nacional de Argentina, que son los siguientes 3 números, más el dígito control. Y según esa posición arancelaria, me va a indicar si la mercadería que estoy importando está grabada o no con un derecho de importación, y si lo está, qué alícuota hay que pagar. ¿Cuáles son las excepciones? Es decir, los acuerdos de alcance parcial de complementación económica que tiene, en este caso, Argentina y o Mercosur, con algún determinado país. Que actualmente los que están vigentes son Mercosur con Chile, Mercosur con Perú, Mercosur Colombia, Mercosur Ecuador, Mercosur México, Mercosur Cuba. Venezuela es una situación excepcional porque está suspendido y actualmente, a fecha de hoy, tenemos como quinto miembro pleno con voz y voto a Bolivia, a la República Plurinacional de Bolivia, en el cual, si nuestras mercaderías que estamos importando son originarias de algunos de estos otros países que acabo de mencionar, más, o también teniendo en cuenta si es originaria de Brasil, Paraguay y Uruguay, nuestra mercadería no va a estar grabada, o en todo caso, de estarlo, va a estar exentuada de pagar el tributo aduanero de derecho de importación, como así también la tasa de estadística. Saber si corresponde o no que determinado importador pague o no un determinado impuesto o tributo, tenemos que tener en cuenta lo que es la definición de hecho imponible. ¿Sí? El hecho imponible es una hipótesis fáctica condicionante, una hipótesis legal, que significa básicamente, tenemos el principio de legalidad, no existe ningún tributo que no haya sido previamente creado por ley. ¿No? Y en una determinada ley, o en un determinado tratado, en un determinado decreto, estas son fuentes tributarias, ahí me tienen que identificar quién va a ser el sujeto o la persona encargada de pagar. Me tiene que determinar cuál es la cuantía que va a tener que pagar. ¿Sí? Eso lo va a determinar por la aplicación de determinada alícuota sobre una base que llamamos base imponible. ¿Sí? Me va a determinar también quién va a ser la persona, en este caso un sujeto activo, que va a percibir ese pago. Generalmente es el Estado. Y me va a determinar sobre todo qué tiene que ocurrir para que esa persona termine obligada a pagar al Estado o a determinada entidad y qué cuantía. Eso que hace es lo que determina, ¿sí? Una venta, una compra, una transferencia, una acreditación, una debitación. Eso es lo que me va a determinar. En este caso, en la República Argentina, en materia de importación, tenemos que es la destinación que le asignamos a nuestra mercadería. Esa destinación está regulada en nuestro código aduanero bajo la definición de destinación de importación para consumo, ¿sí? Por un tiempo indeterminado. ¿Sí? Significa que ¿cuánto tiempo? Indeterminado, básicamente. No hay una fecha cierta, un plazo cierto de su estadía dentro de la República Argentina. ¿Qué finalidad le quiere dar el importador? Eso también tenemos 3 tipos de finalidades. Tenemos finalidad comercial,
¿Qué quiere decir? Que la va a revender esa mercadería en el mismo estado o prácticamente sin ningún tipo de cambio sustancial en ella dentro de la República Argentina. Luego tenemos la finalidad de bien de uso o de capital, en el cual forma parte o pretende que forme parte de un proceso productivo, un bien de capital, una máquina o un conjunto o varias unidades de maquinaria, ¿sí? Un insumo o una materia prima que necesite que forme parte del proceso productivo de determinadas mercaderías o partes intermedias para que conformen una mercadería final para poder revenderla, tanto en el mercado interno como en el externo, ¿sí? Para exportar. Luego tenemos la finalidad particular, que quiere decir esto, que no importa el propio importador, no importa para su propio uso, básicamente, su propio consumo. Luego tenemos, por ejemplo, otro de los instrumentos de política comercial que se pueden aplicar son los subsidios. En el caso de los subsidios a las exportaciones, representa un gasto del Estado hacia el exportador, en el cual básicamente le paga, ya sea como un porcentaje sobre un determinado valor de exportación o una cantidad específica de unidades por cada unidad exportada de su mercadería. En fin, representa en sí una percepción, un ingreso para el exportador por haber exportado este tipo de mercaderías, ¿sí? Y constituye por parte del Estado un gasto. Esto a su vez también tiene sus repercusiones a nivel de comercio internacional, ya que no constituye en sí una práctica ilegal, pero sí una práctica desleal, ya que justamente lo que hace es disminuir los costos de producción en los cuales incurre este exportador, lo cual posteriormente, luego de un proceso de investigación, se lo termina sancionando al importador de estos productos que están en otro país con lo que llamamos derechos compensatorios, ¿sí? Básicamente son otros tributos aduaneros que gravan la importación de estas mercaderías originarias de determinado país, ¿sí? Luego tenemos los subsidios a las importaciones, que básicamente lo que representa la principal forma es alterar, por un lado, los tipos de cambio, ¿sí? Por ejemplo, en su momento que la República Argentina tuvo un tipo de cambio fijo de 350 pesos por dólar a la hora de acceder al mercado cambiario, siendo de que, bueno, en la República Argentina tenemos distintos tipos de cotizaciones del dólar. El dólar paralelo, o dólar a la par del oficial, ¿sí? El dólar blue, que le llamamos nosotros, que refleja el verdadero valor de mercado del dólar. En el momento en que el dólar oficial cotizaba a 350 pesos, el dólar blue cotizaba a aproximadamente 1200, ¿sí? Básicamente 3 veces más su valor paralelo que el valor oficial. Esa es una cuestión, o vemos, hay un ejemplo concreto de lo que es subsidio al tipo de cambio. Luego otras formas también de subsidio vendría a ser, en el caso de Argentina, que tuvimos distintos tipos de cambio, como por ejemplo el dólar soja 1, soja 2, soja 3, soja 4, dólar Malbec, que era que se fijaba determinado tipo de cambio para la liquidación de divisas que hayan ingresado a causa de haber exportado, por ejemplo, soja, o haber exportado, por ejemplo, vinos, ¿sí? A eso me refiero específicamente con el aspecto de subsidios a determinada operatoria. Hoy en día ya no están más vigentes esos tipos de subsidios. Tenemos, en el caso del tipo de cambio, tenemos de flotación libre, es decir, oferta-demanda, lo determina el mercado, pero sí tenemos un régimen intervenido, por el momento. Aquí en Argentina lo que tenemos es un cepo que día a día se va desgravando aún más, se va flexibilizando aún más el acceso al mercado cambiario. Los aranceles a la importación es que genera una distorsión tanto del lado de la oferta como de la demanda. ¿Por qué? Porque a los demandantes
de estos bienes que están gravados por el derecho de importación, les termina generando la idea de que lo importado es más caro que lo nacional, que generalmente no suele ser así, pero genera esa idea también de que termina siendo más caro, por lo cual estos demandantes terminan reduciendo las unidades de consumo, en lo cual nosotros vemos una disminución o una alteración negativa en lo que viene a ser el excedente del consumidor, ¿no? Que es básicamente el excedente del consumidor es un concepto económico que se refiere a lo que está ganando el consumidor en unidades monetarias por haber comprado más barato que en otro lugar. Y por el lado del productor, que terminan ofertando estos bienes más caros a causa del arancel, termina generando también una distorsión. ¿Por qué? Pero en este caso positiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienden a producir localmente o a importar aquellos bienes que por mayor precio terminan ofertando mayores cantidades. Ya que vemos de que con la curva de oferta y la curva de demanda, en la curva de oferta hay una relación directa entre el precio y las cantidades. ¿Qué quiere decir? Que a mayor precio, mayores cantidades yo voy a ofrecer. Y respecto a la curva de demanda, ocurre lo opuesto, que a mayor precio, menores unidades voy a demandar. Es decir, hay una relación inversa respecto a la curva de demanda. Pero tenemos como una gran excepción los bienes de lujo, que a medida que va aumentando el precio, más va aumentando su demanda. Eso tenemos, por ejemplo, joyas, diamantes, collares, básicamente bienes de lujo. Pero a su vez también tenemos de que estos tipos de políticas o instrumentos comerciales, justamente para fomentar, en este caso, el arancel tiene como principal función, supuestamente, de proteger a la industria nacional, a la industria local. Pero vemos de que de una forma u otra no termina cumpliendo, en fin, su fin particular, que es justamente producir la protección de la oferta local. Y el Estado termina recaudando lo que representa el ingreso a través de ese arancel. Y les comento justamente todos estos temas para que tengan idea de cuáles son los efectos que puede tener la aplicación de un arancel. Y a su vez también porque actualmente hoy en Argentina está habiendo una desgravación bastante acelerada respecto de los aranceles a las exportaciones, que en ese caso va a ser para nuestro siguiente video. ¿Cuáles van a ser los efectos de los aranceles, derechos o también llamados retenciones a las exportaciones, que puede surgir sobre una determinada mercadería? Y también posteriormente les estaremos hablando respecto de los efectos que puede llegar a tener los subsidios a las exportaciones e importaciones. Bueno, mi querida audiencia de YouTube, estaremos en contacto para el próximo video respecto de los temas que vamos a desarrollar. Muchas gracias por su tiempo, nos vemos la próxima, bye.